tal? Si sos mujer y si tenés más de 40 años, esta clase te va a súper interesar. Así que te recomiendo que te quedes, que te prepares el mate y que me acompañes un ratito porque hoy vamos a estar hablando de qué es lo que sucede cuando uno cumple 40 años o más. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, te cuento que durante el mes de octubre es un mes especial porque el 18 de octubre es el día en que la Organización Mundial de la Salud festeja o visibiliza este tema que es el tema de la menopausia. ¿Por qué es tan importante que nosotras nos eduquemos? ¿Por qué es tan importante saber qué le puede pasar a tu cuerpo? Porque a partir de ahí sí vas a poder tener ciertas herramientas para minimizar lo que va sucediendo en tu cuerpo y ver bien cómo vas a ir tratando esos cambios que cuando uno tiene la información es mucho más fácil poder adaptarse y poder tratarlos paso a paso. Entonces, por eso durante este mes de octubre voy a estar hablando estas 4 clases de octubre sobre específicamente qué cambios se van produciendo en las mujeres, por qué se producen y de esta manera poder ayudarte a que vayas entendiendo mucho mejor. Así que bienvenidas a todas las que se están sumando por ahí. Hola chicas, con este día gris y lluvioso, esta mañana lluviosa, vamos a charlar un poquito de la importancia de saber, de conocer qué le puede ir sucediendo a nuestro cuerpo. Y antes que nada te quiero contar que yo soy licenciada en nutrición desde el 2001 que me recibí y en la facultad realmente no vimos nada específico que tenga que ver con la menopausia. No tenía yo herramientas porque no nos dieron herramientas ni tampoco sabía tanto sobre todo el impacto que tiene la alimentación en esta etapa de la vida. Entonces, de pronto hace unos 2 años y medio, casi 3, empecé a escuchar, la verdad que no me acuerdo por qué, empecé a escuchar en las redes el término perimenopausia. Y entonces a partir de ahí me llamó la atención y dije, ¿cuál es la diferencia entre menopausia y perimenopausia, climaterio, que también era otro término que escuchaba o que leía en ese momento? Y a partir de ahí empecé a investigar un poco más. Esto te estoy hablando de hace más o menos 3 años, cuando yo tenía 43, que en realidad lo que pensaba yo es que para la menopausia faltaba un montón y que todavía no tenía nada que ver con eso. Bueno, habían algunos errores porque en realidad cuando empecé a interiorizarme, descubrí todo esto de la transición a la menopausia y de la perimenopausia y de esa forma fue que fui descubriendo todo lo que podía pasar en el cuerpo de nosotras como mujeres a partir de los 40 años. Yo no lo tenía en cuenta, nunca lo había pensado, nadie me lo había dicho y bueno, fue realmente todo un descubrimiento. Entonces, en ese momento empecé a leer, ahí como me llamaban la atención ciertas cuestiones, seguí leyendo, investigando y a partir de ahí, bueno, como les digo, fui descubriendo todo el potencial que tiene la alimentación en este periodo de la vida, en esta etapa y en la posmenopausia también. Entonces fui aprendiendo, ganando más conocimientos y todo lo que iba aprendiendo lo iba compartiendo con las mujeres de mi entorno, con mis amigas, diciéndole, chica, leí esto, puede pasar lo otro. Y bueno, y realmente también lo fui viviendo y lo estoy viviendo en mi propio cuerpo. Entonces, todas estas situaciones que yo no tenía ni idea que se podían mejorar y optimizar a través de la alimentación y de ciertos hábitos.
Entonces decidí ya en forma un poco más organizada, digamos, hacer una formación, y es donde de a poquito empecé a compartir con ustedes todo esto que fui aprendiendo, todo esto que sigo aprendiendo, porque considero que es sumamente necesario tener la información disponible. Y bueno, y esto va de un poco de la mano con lo que les contaba recién, que la Organización Mundial de la Salud ha determinado el 18 de octubre como el día de la menopausia. ¿Para qué o con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de visibilizar todo esto para la mayor parte de las mujeres. Leí una estadística ayer cuando estaba viendo el tema de la clase y de ver bien qué les quería compartir. Bueno, el 59% de las mujeres entre 45 y 55 años, el 59% de esas mujeres que trabajan fuera de la casa presentan síntomas relacionados a la menopausia y perimenopausia que disminuyen su calidad de trabajo. Entonces, fíjense que es muy alto ese porcentaje. Prácticamente el 60% describen que alguno de los síntomas interfiere en su calidad de trabajo. Y nosotras trabajamos habitualmente y tenemos idea de seguir trabajando, entonces es necesario que nos sintamos bien. Por eso es tan importante estos espacios, no solamente estos, sino todos los espacios que ustedes puedan aprovechar para aprender y para ir conociendo qué es lo que puede ir sucediendo. Entonces, teniendo en mente esa estadística, teniendo en mente también otro tipo de estadísticas que para el año que viene, para el 2025, 1 millón de personas van a tener menopausia, van a estar en menopausia. Entonces es muchísima cantidad de mujeres que vamos a estar en ese proceso, que estamos transitando todo este proceso. Les cuento algo más. Bueno, por ahí a ustedes les pasa como me pasó a mí en ese momento, que no saben bien la diferencia entre perimenopausia, transición a la menopausia, qué tienen que ver los 40 años o los más 40 en todo esto. Y bueno, la realidad es que a partir de los 40 es cuando se pueden empezar a presentar cierta disminución en los niveles de las hormonas. De muchas de las hormonas, fundamentalmente de los estrógenos y la progesterona. Son las principales. Hay otras, pero por el momento nos vamos a quedar con esas. Entonces, estas hormonas a partir de los 40, 41, 42, 39, alrededor de los 40 es cuando empiezan su descenso. ¿Qué significa esto? Que bueno, al descender van a empezar a modificarse ciertas funcionalidades en nuestro cuerpo. Pero esto es un proceso que, como el nombre lo indica, es una transición, o sea, es algo que va sucediendo lentamente en forma paulatina. Entonces, en general, no es que vayamos a sentir, percibir o vivir un cambio brusco de algo, sino que vamos a ir, si le prestamos atención, vamos a ir viendo que hay algunas situaciones que van cambiando, que tienen su causa en esto, justamente en el descenso de los estrógenos y la progesterona. Puede ocurrir que empieces a tener digestiones más complicadas, digamos, digestiones más lentas. Esta digestión más lenta puede tener como consecuencia mucha inflamación a nivel gástrico. También puede haber mayor inflamación a nivel intestinal, o sea, mayor formación de gases que quizás antes no te sucedía. Podés percibir estreñimiento o constipación, o sea, que tu intestino funcione en forma regular, y de a poco vayan apareciendo periodos en que notas que te cuesta más evacuar el intestino, o que quizás pasan más horas entre una evacuación y la otra. Entonces, eso también puede ser un cambio que vayas notando. Pueden ocurrir también cambios en el sueño,
quizás estás con un sueño normal, has estado hasta ahora con un sueño normal y de pronto alguna noche te despertás, no sabes bien por qué, te vuelves a dormir, pero bueno, así quizás a lo mejor en una semana te pasa una vez, la semana siguiente te pasa también una o dos veces y empezás a tener un sueño más liviano, un sueño que no te genera tanto descanso como lo tenías antes. Entonces, ese también puede ser otro de los cambios que puedes ir percibiendo. ¿Qué otro cambio puedes percibir? También aparecen cambios de humor que tienen que ver también con los niveles de hormona. Entonces, quizás hay fluctuaciones, estás re bien y re pum para arriba en algún momento y de pronto por algo que pasa sentís mal humor, sentís bronca, sentís angustia. Esos cambios así o fluctuaciones en las emociones también son parte de este proceso. No sé si me quieren contar ahí algún cambio que ustedes hayan notado, preguntarme, consultarme, alguna variación que hayan notado, ya sea en su forma de alimentarse, en sus sentimientos, en su forma de descanso. Si quiere contarme alguna, lo podemos ir viendo. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios se pueden notar? Quizás sentís cierta rigidez en la mañana o estás muy cansada cuando llega el día, al final del día o durante todo el día. Muchos de ustedes me suelen decir, me levanto cansada y estoy todo el día así planchada. El otro día alguien también, una de ustedes me decía, así no llego a fin de año. ¿Por qué? Es un agotamiento generalizado, un cansancio, bueno, y todo esto forma parte de la sintomatología o los signos que va presentando el cuerpo que tienen que ver con la transición a la menopausia. ¿Por qué se llama transición? Porque justamente lo que se va haciendo es un proceso lento de cambio a nivel hormonal y son los pasos previos a llegar a la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es el último día de menstruación una vez que ya hayan pasado 12 meses sin que te haya venido más la menstruación, sin que hayas tenido pérdida de sangre. Entonces, cuando suceden, por eso se hace un diagnóstico hacia atrás, porque en realidad para vos que te diagnostique el médico, sí, este fue el día de la menopausia, tienen que haber pasado 12 meses sin que tengas ningún tipo de pérdida de sangre. Entonces, una vez que pasaron esos 12 meses, es ahí el momento en que se diagnostica, digamos, o que se le pone el nombre específico de menopausia, y a partir de ahí ya lo que viene es lo que se conoce como posmenopausia. Entonces, a ver si me entienden. Tenemos una parte inicial, que es a partir de los 40, que lo pueden encontrar como transición a la menopausia, lo pueden encontrar como perimenopausia. O también lo pueden encontrar muchas veces como climaterio, que el climaterio abarca un poco más, pero también se suele llamar climaterio. ¿Qué es todo esto? Es un paso a paso que va dando el cuerpo hasta llegar al día de que se cumplen 12 meses sin que hayas tenido ningún tipo de pérdida de sangre, ningún tipo de periodo en el medio. Porque otro de los cambios que podés ver es justamente menstruaciones irregulares. Quizás este mes tuviste un ciclo de 28 días, el mes pasado tuviste un ciclo de 20, el mes pasado no te vino en todo el mes y no tuviste ningún periodo menstrual en todo el mes. Entonces ahí uno puede pensar, cuando ya descubrís esas ciertas irregularidades o cambios en tus periodos menstruales, bueno, que hay algo que se está modificando. Por eso siempre les sugiero que ustedes lleven una guía. Hay muchas aplicaciones en el celular ahora que uno puede ir marcando en qué días, o sea, cuál es el primer día del periodo de cada mes.
Y si no, simplemente en algún calendario, agenda, algo que tengan, vayan registrando para saber realmente cuántos días están teniendo sus periodos. Sobre todo si tienen más de 40, 42, 45. Esto les va a permitir identificar ese primer signo, ese primer cambio, que es esto que les digo, que tiene que ver con, bueno, el mes pasado me vino quizás cada 20 días, el mes anterior no me había venido, el mes anterior me vino cada 28. Entonces, bueno, uno va viendo esas irregularidades que pueden ser una novedad, digamos, en toda esta etapa. A partir de ahí, bueno, también si ya tenés cerca de los 50, porque la edad promedio en que ocurre la menopausia es los 51. Es una edad promedio, por supuesto, porque todas somos diferentes, y entonces, sin intervención médica y sin ningún otro problema de salud, digamos, puede ser que ocurra alrededor de los 50, 51, que es la edad promedio. Y a partir de ahí, cuando ya se produce el diagnóstico de menopausia, empieza otro periodo, que es el periodo que se conoce como posmenopausia, que son todos los años que nos quedan por vivir sin que tengamos menstruaciones, y que tiene como consecuencia esto de no tener menstruaciones por la baja y por la escasa cantidad de estrógenos, tiene como consecuencia otros problemas que los podemos minimizar, como les digo, a través de la alimentación. Aparece lo que ustedes pueden haber escuchado como osteoporosis, osteopenia, que es este debilitamiento que se va produciendo en los huesos del cuerpo. Entonces es sumamente necesario prevenir esa patología para que nuestros huesos se mantengan saludables y no tengamos ningún riesgo de fractura, que muchas veces en las mujeres de mayor edad se suele presentar. Entonces, ese es uno de los problemas que sucede en la posmenopausia, el tema de la osteoporosis, el tema del riesgo cardiovascular aumentado. Los estrógenos son una parte importantísima en nuestra protección del aparato cardiovascular. ¿Qué sucede? Que cuando los estrógenos ya no están presentes, el riesgo de que suframos algún evento cardiovascular, algún ataque cardíaco, digamos, aumenta. Entonces es necesario también ahí prestar atención y hacer todo lo necesario para evitar o para al menos prevenir cualquiera de esos eventos. Esto está relacionado al aumento de la presión arterial, a la hipertensión, que también sucede, y también está muy relacionado, por ahí si tenés algo de exceso de peso o algunos kilos de más, exista sobrepeso o que exista obesidad, también puede parecer que aumenten tus niveles de azúcar en sangre, lo que se conoce como glucemia. Bueno, cuando aumenta la glucemia en forma desmedida, también aumenta otra hormona que se llama insulina, y todo ese combo tiene ciertas complicaciones y ciertos riesgos para nuestra salud. Por lo tanto, es súper importante de intentar anticiparnos y evitar llegar a eso. Y tratar de que en los 40, 45, 50 nos encuentren con un peso saludable y con hábitos que realmente sean saludables y beneficiosos para nuestro cuerpo. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahí? A ver, cuéntenme, todas las que están por acá, qué lindo, bienvenidas a todas, un placer. Acá dice cansancio, duermo pero no descanso. Bueno, ¿qué puede pasar ahí? Que en ese cansancio que se produce esté influenciado por el estrés. Hay una de las hormonas fundamentales en todo este tema, que es el cortisol, que cuando nosotras estamos estresadas de una forma
en que no estamos gestionando bien ese estrés, porque hay un estrés que es un estrés normal que tenemos y es el estrés que permite la supervivencia del cuerpo y es un estrés que, digamos, nos hace bien. Ahora, el distrés, que es este estrés donde ya nos impacta negativamente en nuestra salud, necesitamos aprender a gestionarlo. Cuando esa gestión del estrés no la estamos llevando a cabo normalmente, los valores de cortisol, que es una de las hormonas fundamentales, aumentan y se mantienen altas durante mucho tiempo. Eso genera que quizás duermas, pero no descanses. O también puede ser que estés durmiendo y te despiertes, por ejemplo, o también puede ser que estés de alguna forma interrumpiendo los círculos, los ritmos del sueño y entonces eso hace que cuando uno se levante en la mañana no tenga energía y se sienta cansada. Es súper importante hacer una higiene del sueño que se llama, que son algunas pautas que uno puede poner en práctica para tener un sueño reparador y que al otro día uno pueda estar atenta, concentrada, que la memoria no nos falle demasiado. Todo eso se hace con una buena higiene del sueño para poder potenciar un sueño realmente reparador. ¿Sí? Espero haberte ayudado con la respuesta. A ver qué más. Inflamación, cambio de sueño. Bueno, esto de la inflamación es muy, muy recurrente. Me lo dicen un montón, me lo cuentan un montón, la incomodidad que genera todo esto y es necesario que de a poquito modifiques tu alimentación. ¿Qué sucede? Que con todo este cambio hormonal, como les decía recién, los hidratos de carbono, los almidones, empiezan a tener una digestión más lenta de lo que venía siendo cuando éramos más jóvenes. Entonces, quizás por ahí, qué sé yo, comes alguna tortas fritas ahora con estos días así, o puede ser que consumas algo que contiene azúcar, facturas, o incluso un plato de tallarines que antes los comías tranquilamente y no sentías ningún malestar. Bueno, quizás ahora comes esas mismas comidas, esas mismas preparaciones y sentís que no lo estás tolerando del todo bien. Esto se debe a esta, por decirlo de alguna forma, intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, ¿cuál es la solución? De a poquito cambiar esos hidratos de carbono que consumíamos normalmente o minimizar y cambiarlos por unos hidratos de carbono que estén acompañados de fibra y que realmente sean más fácil para nuestro cuerpo de digerir. También hay que medir las cantidades, pero bueno, eso ya por ahí es un poco más específico de cada uno. Eso va a ayudar a minimizar la inflamación, que es justo lo que estamos trabajando en Verano Radiante, que es el programa en el que las acompaño por 3 meses para que logren desinflamarse durante el primer mes y que logren llegar al verano, bueno, divinas y cómodas con el cuerpo. Bien. Bueno, a ver si hay algún otro mensajito. Bueno, yo creo que eso era un poco lo que les quería contar, un poco mi experiencia, cómo llegué hasta este punto en el que me encuentro, por qué decido ayudarlas y brindarles todas estas herramientas y compartir con ustedes todo esto que estoy aprendiendo, porque considero que necesitamos saber y que esto de saber nos da un montón de beneficios, porque es ahí cuando realmente podemos hacer el cambio, actuar y no esperar a que tengamos 60 o 70 para sentirnos mal y recién ahí comenzar a modificar los hábitos, sino hacerlo desde ahora y poder realmente disfrutar de los próximos años lo mejor posible. Como les decía, esta estadística que nos cuenta que este alto porcentaje de mujeres que ven una influencia negativa en su trabajo
en este periodo. ¿Por qué? Bueno, porque quizás no tienen en cuenta estos cambios que deberían hacerse en cuanto a los hábitos y en cuanto a la alimentación. Entonces, sabiendo de a poquito que podés ir cambiando, modificando, pero siempre disfrutando la alimentación, bueno, es ahí como también te vas a sentir mucho mejor y tu calidad de vida se va a sentir, o sea, va a ser mucho más aliviada y la vas a poder disfrutar de forma plena. Entonces, esa es la idea, que ustedes tengan herramientas. Comparto un montón de herramientas por acá, hay mucha información en mi perfil y como les digo, estas 4 semanas de octubre las vamos a dedicar en estas clases, primero a contarles un poco esto, que era la clase de, digamos, introductoria, que tiene que ver con en qué periodo estás. Cuéntenme, mándenme mensajes si les pasa algo, si se sienten identificadas con algo de esto, si tienen dudas, porque ese material es muy importante para mí. A partir de eso yo tengo temas y puedo prepararles material que les sea útil y que realmente lo puedan aprovechar. A ver qué más. Bueno, el tema de los calores o los sofocos nocturnos es otro de los puntos que puede empezar a molestar y ahora estamos por llegar al verano, así que más todavía. Hay mucho que se puede hacer desde la alimentación para tratar. No desaparecen, porque la realidad es esa, no es algo que vaya a desaparecer, pero sí hay factores asociados que está comprobado que aumentan la posibilidad de sufrir sofocos con más frecuencia y de mayor intensidad. Uno de esos, por ejemplo, es el hábito de fumar. Cuando uno fuma, en general las mujeres presentan mayor nivel de sofocos en cuanto a intensidad y en cuanto a frecuencia. O sea que, por ejemplo, ese es un punto a cambiar. Si alguna de ustedes tiene el hábito de fumar, es momento de replantearse para ¿qué? Para minimizar este síntoma preciso o puntual que tiene que ver con los cambios de temperatura y con los sofocos. Hay otras acciones que uno puede también hacer para minimizar esta sintomatología. Bueno, chicas, no sé cómo estamos con la hora. Yo creo, estamos perfecto, 10:59. Bueno, les cuento que, que este mes vamos a estar trabajando sobre esto para que tengan más herramientas y puedan realmente ir ustedes implementando ciertos cambios. Si no se han unido al grupo de NutriClases gratuitas, les recomiendo que se unan, entonces de esa manera les llega la notificación y no se pierden ninguna. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias por estar por acá, por dedicarse este ratito para ustedes, por dedicarse a aprender. Si conoces alguna mujer que esté en esta edad, en este rango de edad o que ya tenga más de 50 y que por ahí esté sufriendo o padeciendo estos cambios, sería un gran regalo que le compartas este vivo desde ahí, desde el avioncito ese que hay, que la invites a sumarse a esta comunidad para que pueda realmente aprovechar toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Cuéntenme después por mensajito privado si me quieren contar qué les pareció la clase, si les sirve, si tienen algún tema que quieren que tratemos más adelante, porque eso me ayuda un montón para ir diseñando ya el próximo año y los próximos meses. Así que gracias. Un beso para todas. Que pasen un hermoso miércoles y bueno, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Un beso.